La blanquitud está en la mente, no necesariamente en la piel. Y sí hay una manera blanca de conducirse por la vida, ¿no? Necesitamos tal necesidad de reafirmación que luego nos quedamos como en los conceptos y nos quedamos como en las descripciones académicas de lo que significa el feminismo. Yo me acuerdo hace 10 años era la única loca que decía que era feminista, ¿no? Claro, ahora escucho a las voces feministas o a mis compañeras feministas que se autoadscriben como radicales, que yo me pitorreo de la persona que me lo dice, blanca, ojos claros. Y digo, ¿por? Se le tuvo que poner nombre a los feminicidios porque había que entender cómo sistemáticamente se mataban a esas mujeres. El patriarcado es un sistema que alimentamos hombres y mujeres, que ha oprimido principalmente a las mujeres, pero no solamente. También el patriarcado oprime a los hombres de otra manera. Ellos tienen la hegemonía de la violencia, pero no son los únicos violentos, ¿no? Nosotros también somos violentas y cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestras violencias, ¿no? Y la violencia sí tiene un formato patriarcal. Nosotras también somos violentas de una forma patriarcal. Creo que el tema del feminicidio es que cuando matan a una mujer, ¿de qué manera, no? Que implica violencia sexual, Sí. que implica mutilaciones, que se hace en la esfera pública. Parte del movimiento feminista que me parece muy afortunado es que las que tenemos el privilegio de tomar terapia, hoy estamos desmontando, por ejemplo, el mito romántico. Estamos entendiendo por qué nos enganchamos de hombres que son tóxicos, por ejemplo. Reconocer tu persona privilegiada, los dolores del otro, no le quita peso a los que tú has vivido. Aquí me encantaría que las mujeres feministas, independientemente de su color, se hagan cargo de la blanquitud de la mente, ¿no? Claro. Y eventualmente, entonces, todas nos convirtamos en feministas antirracistas. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al lado B de versión extendida. Este es el lado B de feminismo y como pueden ver, estoy muy nerviosa porque está aquí con nosotros Maya Zapata, como pueden ver. Vamos a hablar de feminismo. Maya, muchas gracias por venir. Ay, no, gracias, Estefanía. Feliz de la vida de estar aquí hablando de estos temas y estas cosas que son tan importantes hoy, ¿no? Son muy importantes y por eso hablemos de feminismo. Exactamente. Decíamos antes de empezar a grabar que el feminismo que impera hoy es el feminismo blanco, el feminismo burgués, y blanco se entiende desde la perspectiva de mujeres que piensan que la única desigualdad que existe es la de ser mujer blanca. O sea, ser mujer, nada más. Ajá, o muchas veces, aunque tengan claro que no es esa la única desigualdad, sí hay una manera, porque la blanquitud está en la mente, no necesariamente en la piel. Y sí hay una manera blanca de conducirse por la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas que a mí particularmente me ofenden. Por ejemplo, cuando decimos todas las mujeres y sobre todo la voz que más se escucha en los medios de comunicación, que si entendemos que son racistas los medios de comunicación, entendemos que esa voz que más se escucha son de las feministas blancas. Y es el grito de nos están matando. Que yo entiendo, por ejemplo, que tiene que ver con un grito sororo que tiene una lindísima intención de si tocan a una, nos tocan a todas, pero el problema es que eso no tiene comprendido en sí mismo que la experiencia de una no representa la experiencia de todas, que hay mujeres a las que las atraviesan un montón de desigualdades, de sistemas que las oprimen también, entonces eso vuelve mucho más complicado, digamos, la complejidad del feminismo que se necesita para visibilizar todos esos conflictos, ¿no? Claro. Entonces, pues esa es la razón principalmente por la que hay tantos feminismos tan distintos, ¿no? No hay uno solo, hay muchos feminismos. Y creo que hoy vale la pena pues hablar de esos múltiples feminismos, de esos diversos feminismos, porque creo que ya estamos en ese lugar en donde podemos empezar a dialogar sobre este tema sin alocarnos. Sin duda, porque además yo lo he platicado muchas veces en muchos espacios que
desde la blancura que tenemos entre otras compañeras y yo, tenemos que decir, bueno, yo hoy no voy para que vaya otra compañera, y no en un sentido de condescendencia, sino hay que hablar del feminismo que están introduciendo hoy o que están luchando las mujeres que luchan por la comunidad afromexicana en México, Claro. que no es menor, y entonces esos espacios no están, pero te dicen, sí, no, pero ahorita hablemos de este tema. Y claro, desde quienes pudimos ir a la universidad, desde quienes tenemos el tiempo de sentarnos a dialogar, como tú decías, de las nuevas masculinidades y hablar entre nosotras, se vuelve complicado abrir la puerta y decir, a ver, el feminismo de las mujeres en los sindicatos, el feminismo, se vuelve bien difícil porque ese feminismo justo siempre va de la mano con una cierta ideología que habla siempre de desigualdades, ¿no? Exacto. Hay otra, el feminismo al que yo le llamo feminismo liberal, que es el feminismo de, sí, pero yo quiero ser CEO de Facebook. Esa es mi única desigualdad. Y está muy bien ser CEO de Facebook. O sea, yo respeto todos los feminismos. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Entender que hay distintos feminismos y que cada uno de ellos se respeta. Pero no por respetarlos no implica que no miremos, no los cuestionemos y que no miremos en qué se pueden reforzar y unir los distintos feminismos, ¿no? Y sobre todo dependiendo de la región en la que estemos y de la que estemos hablando, ¿no? Como en este caso México, pues aquí me encantaría que las mujeres feministas, independientemente de su color, se hagan cargo de la blanquitud de la mente, ¿no? Claro. Y eventualmente, entonces, todas nos convirtamos en feministas antirracistas. Sería como, bueno, eso sería como un gran paso. Ahora, esto no quiere decir que vamos a ser todas perfectas y que vamos a saberlo hacer divinamente, ¿no? Nos vamos a equivocar muchas veces en el camino. Creo que de lo que ha pecado nuestro feminismo es de... necesitamos tal necesidad de reafirmación que luego nos quedamos como en los conceptos y nos quedamos como en las descripciones académicas de lo que significa el feminismo y lo defendemos tanto porque, claro, nos ha costado tanto que nos crean y que nos escuchen, que luego entonces ya no queremos salirnos de allí y cuestionar eso, es cuestionar todo el movimiento y entonces nos ponemos súper nerviosas y es como, no, chavas, espérense, vamos, ahora ya hemos logrado cosas, no está todo ganado porque se intersecciona con otros sistemas de opresión que tenemos que mirar, ¿no? Pero sí hace falta ahora cuestionarlos. Creo que sí se han ganado muchísimas cosas a lo largo de la historia con las distintas olas del feminismo, ¿no? Habría que preguntarse por qué esas olas perdieron fuerza eventualmente, ¿no? Porque no es una sola ola. ¿Por qué no tuvo una sola continuidad? Porque esas energías bajaron, ¿no? Yo me acuerdo hace 10 años era la única loca que decía que era feminista, ¿no? Claro, y era como, claro, ahora escucho a las voces feministas o a mis compañeras feministas que se autoadscriben como radicales, que yo me pitorreo de la persona que me lo dice, blanca, ojos claros. Y digo, ¿por? Claro. ¿Por qué la radicalidad? O sea, explícame. Pues, ¿tú por? No, porque le agregas eso, ¿no? Ajá. Porque es necesario. Porque es necesario y luego, claro, hay una necesidad como de lucha muy grande, pero de cuestionamiento de nuestras propias realidades y de nuestros propios privilegios muy poco, ¿no? Muy poco de eso. Y creo que es necesario y fundamental que empecemos a hablar sobre y cuestionar nuestros privilegios y ver desde dónde luchamos. Que eso no quiere decir que nos sintamos culpables por tener estos privilegios. Está increíble tener privilegios. Por eso estoy a favor del feminismo libertario, por ejemplo. Porque... claro, cuando se vuelve todo ese discurso y se vuelve un solo discurso y entonces todas las libertarias se ponen esa etiquetita, pues entonces ellas mismas empiezan como a delimitarse y empieza a ser limitante, ¿no? Sí. Porque entonces ya no puedes ser tú mismo un ser de creencias diversas, sino te vuelves un ser de una única creencia y en esa única creencia tienes solamente estas posibilidades, ¿no? Cuando los seres humanos pues somos una multiplicidad de opciones, ¿no? Claro. Tenemos una multiplicidad de opciones. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, sí está bueno reconocer nuestros privilegios, sí está bueno tomar del capitalismo y de este sistema económico liberal que tenemos, pues porque es el que tenemos ahorita, y más bien cómo lo transformamos, ¿no? No cómo acabamos con él, sino cómo lo transformamos y lo volvemos una cosa que nos beneficia a todos, y eso eventualmente se tendrá que transformar en otra cosa. Para mí también justo la discusión del sistema económico es esa, porque creo que el capitalismo
perpetúa todas las desigualdades porque dentro del capitalismo existe la posibilidad de que haya mujeres que sufren menos desigualdades porque tienen dinero y de que la base de la opresión en el país sean las mujeres indígenas o las mujeres negras, ¿no? Porque el sistema económico así lo permite y entonces la discusión es, bueno, pues si no le chingaste, entonces tú estás ahí. Exactamente. Y justo dicho esto de las olas y que hay muchos feminismos y tal, creo que viene la otra parte que también hemos querido platicar y que luego no se puede porque entonces todo lo que pasa es criticar y cuestionar y luego te van sacando de los espacios y es como ya tú eres desertora del movimiento y entonces no puedes hablar de esto ya, pero hay algo que pasa y pasa con los hombres morenos, con los hombres trabajadores, con la clase trabajadora. Claro. Les queremos imponer este discurso al que no tienen acceso uno porque pues, no solamente están chambeando todo el tiempo, sino porque están oprimidos en muchos sentidos. Claro. Y la otra es que también los hemos querido señalar automáticamente de como los responsables machistas, de responsables. Y entonces sí. vas a tu casa y le dices, ¿sabes qué, papá? Tú eres un tal. Eres un macho. Y entonces y probablemente sí, no, pero déjame te explico el proceso. Exacto. ¿Cómo le puedes hacer? Fíjate. Y vamos hablando, pero de eso a que vayas por la calle y entonces, yo te juro el otro día lo vi. Iba una muchacha caminando en la calle y le grita una persona de construcción o algo, le gritó algo. Y ella le dijo, ay, pinche machista, y remató con un naco. Güey, puta, o sea, claro, ¿no? Exacto, es eso, pues, es eso. exacto. Entonces, tú tienes peor porque además tú eres un pinche naco, ¿no? No nada más eres machista. Sí, sí. Eso es la discusión que tenemos que tener. Fíjate que sí, o sea, a lo que me refería con no demonizar, digamos, el sistema que tenemos, es el sistema que tenemos y efectivamente funciona en contra de las personas más vulnerables de este país y de todos los países, ¿no? O sea, no vamos a mentir al respecto. Esa es la gran realidad y el gran vicio, el más enorme del capitalismo. Y tenemos que hacer cargo de nos tenemos que hacer cargo de esas desigualdades. Por eso estamos hablando de estos temas, Claro. ¿no? Por eso es la urgencia de hablar de estos temas. Porque no podemos seguir viviendo bajo esos vicios. Pero ya que tenemos, gracias al capitalismo, tenemos estas ventajas y esta libertad que nos da el dinero, entonces hablemos de lo que tenemos que hablar. Y compartamos, ¿no? estos privilegios y abramos brecha para todos los demás. Entendamos que no vamos a perder nuestros privilegios necesariamente, sino la fuerza arrolladora de aquellos que sí acumulan un montoncísimo de privilegios que son el 1% del mundo, pues, claro, ¿no? Donde está la mayor parte de la riqueza del mundo. Entonces, no se trata no solamente de nosotros, se trata sobre todo de que esa riqueza no está acumulada en un porcentaje de gente muy chiquitita en el mundo. Y a todos los demás, pues estamos aquí haciendo lo que podemos, ¿no? Sí. Pero bueno, como no, esas personas, pues va a estar muy difícil sacarlas de allí. Un saludo. Un saludo a Hasta todas arriba. esas personas que no tienen ninguna necesidad de venir y ver cómo está este asunto. Exacto. Pues sí, nosotros que tenemos privilegios y que el capitalismo nos ha favorecido en ese sentido, pues tendríamos que unirnos, que hablar, que cuestionar nuestra manera de pensar, que ver cómo chucha le hacemos para empezar a entender estas cosas, como por ejemplo, que creo yo que la pregunta tendríamos que poner, o que el feminismo tendría que poner en la mesa es, y me voy a meter en camisa de 11 varas y me la re que te van a mentar seguramente, pero está bien, venga. No pasa nada, no pasa nada. Para eso es esto. Estás en la mesa correcta, sí. Y es justamente claro, ¿no? Se le tuvo que poner nombre a los feminicidios porque había que entender cómo sistemáticamente se mataban a esas mujeres. Y sistemáticamente me refiero a que es el sistema el que nos educa de tal manera que nos hace a las mujeres tomar un papel en donde nosotros perdemos el poder de decisión sobre nosotras mismas. Muchas veces porque el dinero tiene mucho que ver en esas relaciones, ¿no? Hay una relación dependencia económica. desigual, ¿no? Porque de entrada hay una dependencia económica y también hay una dependencia emocional y psicológica, ¿no? Sí. Que La ahora, falta de autonomía de las mujeres. de falta de autonomía de las mujeres y que además en
pos de los hijos, Sí. pues hemos aguantado un montón de cosas, razón por la cual yo, por ejemplo, no quiero ser madre, ¿no? Yo no quiero tener ninguna cosa que me haga perder mi autonomía. Tu autonomía. ¿no? Libertad. Eso no quiere decir que las mujeres no tengan hijos, me parece perfecto, porque es parte de su libertad, del ejercicio de su libertad. Pero poder decidir ya es un ejercicio de autonomía, ¿no? Exactamente, pero Claro. poder decidir ya es un ejercicio de autonomía. Entonces, y esto, ¿cómo entendemos entonces que sí, está muy bien haberle puesto nombre a eso, pero entonces cómo nos hacemos cargo de ese otro temita que nos cuesta tantísimo trabajo ver, que es los asesinatos de los hombres, ¿no? O sea, el 80%, y me lo corroboran por ahí ese numerito, pero estoy casi segura, o si no es que más, de los homicidios dolosos en México son de hombres cometidos contra otros hombres. No, saquemos la cuenta porque matan 98 personas al día en México. En promedio, no quiero decir Exacto, malo, eso, son pero más si del de esos 80%. 10 son mujeres, ¿cuál es el porcentaje? ¿No? Claro. Y entonces, ¿qué hacemos con ese otro porcentaje? No lo vemos, nos quedamos, ya nos vamos a quedar siempre en el discurso de, pues sí, pero es que a las mujeres las matan otros hombres. Sí, y eso no le quita el valor y la necesidad de ser visto este conflicto. Pero ¿qué pasa con este otro? ¿Cuándo lo vamos a mirar? No lo vamos a mirar. ¿Qué vamos a hacer? Las feministas estamos luchando por los derechos humanos, por la igualdad de derechos. Esa es la clave. Y entonces los vamos ahora a deshumanizar a ellos por humanizarnos a nosotros. O sea, sí, me parece que en un momento fue necesario solamente mirar una parte. Me pareció fundamental. Pero creo que ahora es absolutamente necesario mirar este otro lado. Necesitamos voltear la mirada hacia los hombres, todos, tanto hombres como mujeres, porque este es un sistema, el patriarcado es un sistema que alimentamos hombres y mujeres, que ha oprimido principalmente a las mujeres, pero no solamente. Y esa es la Sí, parte no delicada. solamente. También el patriarcado oprime a los hombres de otra manera. No, y cuando lo decimos se nos hace bien absurdo que digan como, es que el feminismo es un movimiento que odia a los hombres. Es como, no, porque te estoy diciendo que tú también sufres este Sí, sistema que exacto. te ha impuesto un rol de género y que te ha dicho, entre muchas otras cosas, que esto es ser hombre, ¿no? Y que Exactamente. así se comporta Y un que hombre. tú tienes que, y ahí vamos a lo que tú ponías, ¿no? De entonces cómo esto se intersecciona con otras desigualdades y con otros sistemas de opresión. A los hombres que han crecido en los barrios, en las calles, a quienes les han dicho la manera en la que tú te ganas el respeto y la autoridad y el respeto de los demás, de tus pares, es partiendo madres, es demostrando quién es más fuerte, quién no tiene miedo, y entonces ahí empiezan todos esos conflictos sociales que no estamos sabiendo resolver, ¿no? Y que me parece que es fundamental, sí, hacernos cargo de esa parte, ¿no? ¿En qué minuto vamos a ver que ellos tienen la hegemonía de la violencia, pero no son los únicos violentos, ¿no? Nosotros también somos violentas, y cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestras violencias, ¿no? Y la violencia sí tiene un formato patriarcal. Nosotras también somos violentas de una forma patriarcal también. No, y ejercemos el poder también de forma patriarcal Sí, cuando una mujer muchas tiene veces poder, sí. porque es el poder que conocemos, ¿no? Exacto. El poder masculino violento. Justo Judy Butler tiene un libro que habla de los desmarcados de la guerra. Y nosotros no hemos visto, o bueno, más bien, un gran sector del movimiento feminista se ha negado a decir, venimos de un proceso como la guerra contra el narco. ¿Cuántas personas dejó la guerra contra el narco Exacto. muertas, o asesinadas? Sí. Y no han querido. Yo conozco feministas que dicen, no, pues no estuvo tan mal la guerra contra el narco, pero entonces no han entendido que mucho de la crisis de feminicidios que tenemos hoy viene de este esquema de violencia muy profundo que atraviesa justo absolutamente todo y lugares, pues, no sé, en los que hay mucha violencia y que no se han recuperado de estos procesos y que probablemente se pongan peor, y que quienes sufren también en esos entornos evidentemente son las mujeres, pero que si no hablamos de lo otro también se vuelve muy, muy complicado. Creo que el tema del feminicidio es que cuando matan a una mujer, ¿de qué manera? ¿No? Que implica violencia sexual, Sí. que implica mutilaciones, que se hace en la esfera pública, pero claro, la discusión también es qué pasa en un país en el que matan 10 mujeres al día. Claro. ¿Cuál es el esquema de violencia que vive ese país, ¿no? Exactamente. Y creo que luego juntar estas dos cosas o hacer más amplio el discurso o el diálogo
también pues Sí, nos deja fuera de la discusión. Yo se los diría, ahora muchísima gente está diciendo, ahora que estamos poniendo el tema del racismo en la mesa, cómo mucha gente se defiende de este tema, porque claro, es otro sistema de opresión más del que nos tenemos que hacer cargo, qué puta hueva, entiendo, pero, y una de las respuestas que la gente da es como de, ya por favor, queremos estar unidos, ¿no? Pues claro que todos queremos estar unidos, eso es lo que todos queremos. Y hacia allá son las miras, no más que para unirnos tenemos que dividir y entender cuáles son los distintos sistemas que nos oprimen y que nos causan dolores profundos que terminan en que nos estamos matando. ¿Y cómo nos estamos matando? ¿No? Los seres humanos, ¿cómo nos matamos los seres humanos? Y las razones por las que nos matamos, para que dejemos de matarnos, punto. ¿No? Para que tengamos no solamente eso, porque eso ya es el lado más extremo de la violencia y del no ponernos de acuerdo, pero ¿qué te parece si empezamos, partimos de allí y empezamos a ver cómo no llegar a este lugar, cómo no llegamos a tocar fondo de esa manera como sociedad, ¿no? Cómo nos hacemos cargo de nuestras relaciones y no culpamos solamente a los hombres de esta relación. Yo vengo de una familia poco privilegiada, que veía telenovelas todo el día, es la razón por la que odio las telenovelas. Y fui testigo de cómo se reproducía la violencia en este lado. La mayoría de ellas eran las mujeres. De hecho, el único hombre era el sometido por todas, ¿no? Eso no habla de un sistema. El matriarcado no existe. Podrá existir en la esfera privada, pero no en la pública y no sistemáticamente, pues, ¿no? Y cómo ellas no se daban cuenta de su violencia, del victimismo también, cómo les servía para nada en realidad, porque sirve como para obtener el cariño, la atención, la mirada del otro, ¿no? Pero no necesariamente estaba la respuesta ahí. Esto no quiere decir que legalmente no sea una persona vista como víctima a la hora de que es víctima de un delito, pero en la esfera privada, cómo nos salimos de este lugar de la víctima, ¿no? En todos los aspectos y en todos los movimientos, ¿no? A nosotros ahora nos están diciendo mucho eso, que queremos separar gente, que somos unas víctimas, que somos... díganme, por favor, sóplenme. ¿Qué más cosas dicen? ¿Qué nos dicen? Que somos Sí, que resentidos, exactamente. Frustrados Y tal. Y por supuesto que hay, sí, por supuesto hay un resentimiento, una necesidad cuando reconoces un problema de volver a sentir el tema. Lo mismo pasó con el feminismo. Hubo un momento en donde hubo que volver a sentir el dolor para saber cómo desestructuramos este sistema, porque no hay otra manera. La única manera de hacernos cargo de los grandes dolores que acongojan el mundo es reconocerlos y volver a pasar por ahí, nunca de la misma manera, no como cuando sucedió en el momento en el que sucedió. Pero sí hay que volver a resentirlo, sí, para entender que eso no quieres que le pase a otras personas, que no quieres que le pase a los que vienen detrás de ti, no quieres que le pasen a tus hijos, a tus hijas, no quieres que les pase a las personas que amas, para empezar, y no quieres que le pase al resto del mundo, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces sí tiene una razón de ser el resentimiento, sí tiene una razón de ser el coraje, pero... eso no quiere decir que no nos tengamos que hacer cargo de la parte en donde somos cómplices de estos sistemas que nos oprimen, ¿no? Y como mujeres y como feministas tenemos que ver en qué medida hemos sido cómplices de eso también. Aunque sea doloroso, y eso no quiere decir que nosotros hayamos creado este sistema, pero sí muchas veces lo reproducimos, ¿no? No, y claro, lo reproducimos porque justo vivimos en ese esquema. Pasa mucho cuando se dice... ay, es que son las mujeres las que están criando a los hombres. Claro, porque no naces mujer y inmediatamente te abstraes del sistema patriarcal y entonces ya no participas. Justo, no. Si así fuera, pues estaríamos teniendo otra conversación. Y es verdad que el patriarcado nos impone una manera de opresión. Ese es el tema del patriarcado en la esfera privada, ¿no? Sí. Y por eso lo personal es político, porque en la esfera privada permea lo que allá afuera que es un sistema hegemónico, estructural, en el que alguien dice algo y toma decisiones y da manotazos en la mesa, y cuando tú dices no, viene la violencia. Claro. Y en las casas se reproduce exactamente de la misma manera, porque el patriarcado es así, es un sistema violento que abusa y que explota. Y entonces, claro que luego cuando estamos en ese esquema, pues no nos damos cuenta, ¿no? Y
sí que hemos dicho que la violencia evidentemente también es patriarcal y nos masculinizamos cuando estamos enojadas porque crecemos en ese entorno en el que, a ver, estar enojada es así como mandar es así, porque yo sé que así mandan los hombres, entonces yo me masculinizo cuando tengo que tomar decisiones y tengo que mandar. Y sí, creo que hay que tener esta discusión, pero luego digo, ¿cómo es tan difícil tener esta discusión sin que suene a lo otro? O sea, ¿cómo podemos decir? Exacto. ¿Cómo podemos decir dos cosas? Una, que a las mujeres las matan los hombres. Y que eso no hay que dejar de mirarlo ni restarle importancia, porque Exacto. es fundamental verlo. Y es sistemático y que además tienen nombre esos asesinatos porque se hacen principalmente de parejas o de exparejas que no han querido dejar ir a sus parejas cuando se han querido ir, y con violencia sexual, a través de medidas coercitivas y tal, ¿no? Sin que suene a todos los hombres son enemigos de las mujeres. Exacto. Y del otro lado, ¿cómo es? Tengamos la conversación de la sociedad en la que vivimos, que es sumamente violenta, ¿en qué sentido y en qué momento? Porque de hecho está en cuáles zonas hay más feminicidios. Justamente son las zonas en las que hay más violencia en general y que hay muchos homicidios, ¿no? Exactamente. Por eso me ofendo con lo que empecé, de nos están matando, porque no nos están matando a todas por igual. Y si no miramos, ¿no? Más allá de las buenas intenciones que tiene esa frase, si no miramos qué es a quienes sí están matando en mayor medida, porque obviamente todas estamos en peligro de recibir y de vivir experiencias dolorosas por el hecho de ser mujeres. Hay un cierto grupo de mujeres que efectivamente son las más vulnerables, ¿no? Sí. Vulneradas, ¿no? Y vulneradas, exactamente, ¿no? No es lo mismo una chica de 15 años que tiene que tomar el transporte público de la periferia a la escuela para obtener, ¿no? Para poder tener la oportunidad eventualmente de subir en la escala social y apoyar esta movilidad social, que eso es una de las razones por las que estamos aquí. Y que no tenga todas estas posibilidades de no regresar a su casa, claro. ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo las mujeres que viven en estos contextos en donde hay tantísimos hombres que están absolutamente alienados, ¿no? Y que se vuelven un peligro para la comunidad. ¿Cómo miramos también a esos hombres? ¿Cómo nos hacemos cargo de repente de eso? Y tampoco estigmatizar que solamente existen esos hombres, ¿no? Transversalmente hay hombres que tienen la posibilidad de mirarse, de autoobservarse, de ver en qué medida se tienen que transformar, cambiar y mejorar sus formas, en qué medida también aprenden a poner límites, ¿no? Porque claro, nosotras no somos dulces palomitas, ¿no? Nosotras tenemos un carácter y tenemos peticiones súper claras de lo que necesitamos, y a veces las formas no son las mejores. Digo, yo podría hablarte de mí para empezar. Creo que es justo que en esta generación y nosotras que estamos haciendo estas cosas, porque luego pienso también en, no sé, mi abuela, ¿no? Para no irme muy lejos, en esta sumisión profunda de, yo no sé si mi abuela sabía lo que le gustaba o lo que no le gustaba o lo que hacía o no, ¿no? Claro, o sea, hemos ido transitando y desde esta nueva manera de ser mujeres también, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a...? Y las otras, o sea, siempre han existido las mujeres sumisas, pero también han existido las otras mujeres o las mujeres insumisas, pues, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre han existido. La conquista de derechos así ha sido también. Pero pues ellas no luchaban por sus derechos, ellas nomás luchaban porque les gustaba luchar. Sí. ¿No? Y con esto no te quiero decir que valen menos o que todas las mujeres son así. Lo que pasa es que las mujeres somos diversas, sí, y tenemos que mirarnos en esa diversidad. Sí. No podemos ponernos solo en un lugar porque no nos permite ver la complejidad del problema, ¿no? Sí, luego hablamos del movimiento feminista como si fuera homogéneo. Y no es homogéneo. Y no es homogéneo, no. Es muy diverso y por tiene eso todas hay estas tantos matices, ¿no? feminismos, ¿no? Claro. Entonces, pues sí me parece fundamental eso, platicar, ver. Creo que hoy una parte del movimiento feminista que me parece muy afortunado es que las que tenemos el privilegio de tomar terapia, hoy estamos desmontando, por ejemplo, el mito romántico. Estamos entendiendo por qué nos enganchamos de hombres que son tóxicos, por ejemplo. Me estaría buenísimo escuchar cada vez a hombres con este tipo de actitudes y acciones en la vida, que puedan cuestionarse y que vayan a terapia también, ¿no? Porque ellos quieren, no obligados por la mujer o
o sea, o Otro amenazados tema con perder patriarcal, familia, claro. hijos y todo lo demás, ¿no? Justo esta masculinidad de los hombres de que no, yo no voy a terapia, ¿no? No, Eso no, no está está bien. cañón. O sea, sí, eso es parte del sistema, ¿no? Porque claro, si tú reconoces que eres débil como hombre, pues digo, ya nos dirán los hombres, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Pero sí hay una negación a tomar terapia, a mostrarse vulnerables, a reconocer que no tienen las respuestas. Claro. Y que nosotras tampoco, ¿no? Pero creo que como la hemos tenido bastante más difícil, cuando tienes la posibilidad de obtener ayuda, de recibir ayuda, pues obviamente te llena de herramientas. Y hoy nosotras tenemos más herramientas, me atrevería a decir que ellos, herramientas emocionales, ¿no? Que nos permiten construirnos una vida más bonita, ¿no? Y esta también es una forma de hacernos cargo de un sistema. Aunque parezca que no, pero sí, pues al final, como decimos, ¿no? Lo íntimo es político y lo político repercute en lo íntimo también. Entonces, creo que hay que seguir discutiendo y hablando y no negarnos a las otras formas y a los otros pensamientos, ¿no? Claro. Porque pues es ahí donde empezamos a crecer, en disentir es en donde está el crecimiento, la inversión. Y Maya, tú que estás en estas dos luchas que ni siquiera deberían ser separadas y que No, se es que encuentran, se besan todo el tiempo. el tema antirracista. Luego, tú mencionabas hace rato que hay cosas que no están permeando, ¿no? Que se quedan en este círculo ahí en el que estamos platicando siempre de lo mismo y es de autoconsumo. ¿Tú crees, y te lo pregunto honestamente, Sí. crees que esté permeando más rápido el tema de las desigualdades, como entendiendo las desigualdades en todos los sentidos? ¿O crees que vaya a llegar poco a poco como, ok, entiendo que vivo esta desigualdad? Por ejemplo, que se entienda a un hombre moreno, claro, yo vivo desigualdades, y entonces voy a decir, no, tú me estás discriminando a mí, yo tengo estos derechos y tal, y que esa misma persona niegue que una mujer tenga desigualdades, ¿o crees que llegue al mismo tiempo? Puta, quién sabe. Ok. No te tengo la respuesta, no te la manejo. Pero lo que sí creo es que está bueno ir reconociendo los dolores propios, pero también ir reconociendo los dolores de los demás. Me refiero a estos dolores causados por los distintos sistemas de opresión. Claro. Ahora con esta resistencia que mucha gente privilegiada está teniendo frente al desconocimiento del racismo, que es el mismo desconocimiento que yo también tenía. O sea, esto es información nueva también, claro, para mí, ¿no? Y uno va cambiando y transformándose y viéndolo de otra manera. Pero creo que es importante pasar el mensaje de reconocer tu persona privilegiada. Los dolores del otro no le quita peso a los que tú has vivido, ¿no? O sea, ser una mujer privilegiada y reconocer que otro lo tiene más difícil. Y creo que no va a ser tan difícil que suceda, ¿eh? Creo que las mujeres estamos preparadas para ese camino. Los hombres creo que lo tienen un poco más difícil. También por esta idea de que ellos son dueños de la verdad y no sé qué. Claro, y claro, no quiere decir que solo sea privativo de los hombres, por supuesto. También hay mujeres que tienen este mismo comportamiento, pues. Pero por lo que te decía, creo que nosotras estamos mucho más preocupadas por las personas que por las cosas. Entonces es mucho más probable que tengamos este cambio de una manera más amable. Pero sí, o sea, reconocer el dolor ajeno no impide que se reconozca tu propio dolor, o que tú reconozcas y valides tu propio dolor para transformarlo en otra cosa, ¿no? Y luego, ya se me fue el avión. Y yo estaba como muy interesada, entonces tampoco te podría decir. Me fue el avión. Pero, ¿sabes? Hablando de privilegios y de desigualdades, que son evidentemente dos palabras que se complementan, cuesta mucho trabajo entender el privilegio porque, o que mucha gente no se ofenda, ¿no? Por ejemplo, a mí no me cuesta trabajo decir que soy privilegiada porque soy blanca. Sí. No tengo problemas. Sí. Y eso que no solamente se quede en el discurso de, sí, tengo todos, sino todo el tiempo decirle a otra gente blanca, oigan, pues, o sea, sí, también ponte a pensar en esas situaciones en las que hemos vivido tal, o mira qué bien nos va cuando estamos en tal. Es bien difícil como que aceptarlo, ¿no? Y entonces yo he tenido esta conversación con hombres y les he dicho, o sea, no es tan difícil tampoco decir, sí es cierto, tengo un chingo de privilegios.
¿Cuál es el problema? Hay como una cosa ahí que entonces ya nada de lo que pasa te lo mereces. O sea, o nada de lo que te han dado te lo has ganado. Y también sí. no pasa nada, pues. Sí. O sea, No, y tampoco quita el esfuerzo, o sea, reconocer que otras personas la tienen más difícil, tampoco le quita valor al esfuerzo que tú has puesto en la vida. Me parece muy bien, pero también hace falta ver la otra parte de por qué tu esfuerzo fue remunerado de una manera mucho más fácil, pues, como por qué ese esfuerzo llega versus el esfuerzo del otro, porque créanme, los otros se esfuerzan el triple que nosotros. claro. ¿No? Y nosotros nos excusamos diciendo, sí, pero yo a mi trabajador o a mi trabajadora lo trato bien. ¿En serio? O sea, yo misma me he descubierto en prácticas que no necesariamente son las más éticas. Y me ha costado trabajo verlo y reconocerlo. No es fácil, no es fácil, ¿no? Y yo, por lo menos, me sigo transformando y sigo viendo de qué manera lo hacemos, ¿no? Todos estos trabajos como la plomería, ¿no? El trabajo doméstico y tal, no hay nada que esté, no hay un lugar a donde tú puedas ir a saber específicamente cómo dar, cómo proveer de seguridad, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Del tipo de trabajo que hacen contigo. Hay otros países que lo tienen mucho más claro. Mucho, ¿no? muy claro. Y en México no. O te haces responsable de todo, como si trabajaran en tu casa todos los días, ¿no? Que eso es también cómo le hacemos, cómo le damos en la medida en las horas y el tiempo que trabajan en tu casa, por ejemplo, una trabajadora del hogar, cómo das esa seguridad también, pues, porque no también hay muchísima gente que no está en la posibilidad económica, ¿no? De hacerse cargo de todos estos otros gastos, ¿no? Versus las personas que las tienen trabajando en su casa todo el tiempo. Sí, que no quieren que salga. Exactamente. Entonces, en fin, creo que hay como grandes discusiones que esas no me tocarán a mí, ¿no? Marcelina Bautista, por ejemplo, está haciendo un trabajo extraordinario en ese sentido. Y estaría bueno que no fuera la única o de las pocas, o la voz más fuerte. Digo, me parece que está increíble que tenga una voz tan poderosa. Es una mujer extraordinaria, muy inteligente, muy capaz. Pero ¿cómo vamos caminando a entender las desigualdades? Exactamente, ¿cómo vamos caminando en entendiendo las desigualdades y además accionando, cómo vamos practicando, cómo nos vamos dando cuenta en qué medida podemos desestructurar estos sistemas, ¿no? Cómo vamos dándonos cuenta. De entrada, hay que hacer un examen de conciencia, diría yo, ¿no? De reconocer tus privilegios, insisto, reconocer tus privilegios no te quita valor sobre tu esfuerzo. Lo que pasa es que tú haces un esfuerzo y el otro tiene que hacer un esfuerzo ¿no? Claro. Para llegar al mismo lugar. Y muchas veces, aunque haga ese esfuerzo no va a llegar. No va a llegar. Esa es la cosa, porque también vamos hablando de esas desigualdades que vamos reconociendo ya como tal, como desigualdades. Y dentro de esas desigualdades, ¿en dónde nos encontramos y con qué parte nos sentimos más identificadas? Es como este tema de la lucha de clases. O sea, no porque tengas la posibilidad de pagarle a una trabajadora del hogar, quiere decir que entonces tú ya te tienes que enajenar y entonces ya eres parte de la burguesía y entonces ya le vas a decir, no me exijas derechos, ¿eh? O no le vas a decir como, no, pues ustedes, las personas que trabajan o sea, ¿desde dónde nos entendemos y desde dónde decimos? Claro, este es un sistema que nos oprime de distintas maneras y que tiene todos este engranaje y desde qué lado quieres ayudar a transformar ciertas cosas, ¿no? Exactamente, sí. Creo que eso es lo que tendríamos que preguntarnos cada quien. Y por otro lado, trabajar para que las leyes sean mucho más claras en ese sentido. Y entonces no sea una cosa de buena voluntad, sino simplemente sea una cosa que tenemos que hacer, ¿no? En donde sí, los privilegios estén reconocidos, pero que también estén claro cuáles son los derechos y las obligaciones de cada quien y cómo hacemos que conviva esto de una manera más amable. Pues el trabajo doméstico en México es baratísimo para empezar, ¿no? ¿Cuánto tendría que costar una hora laborable para una trabajadora o un trabajador también? Que decir trabajador es como, yo creo que debe haber muy pocos hombres que sean, porque justo las tareas del hogar y de cuidado más. Son las mujeres, claro, evidentemente. De ser así, ganarían más, ¿no? Evidentemente. Sí. Exacto. Pues para ir cerrando, esto que decías de la desigualdad, para mí es la clave de lo que es el feminismo.
Y el feminismo que no entiende otras desigualdades de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales, del color, de la clase, que no entiende que el feminismo es eso, luchar para erradicar todas las desigualdades y todas las maneras de opresión, entonces no está entendiendo el feminismo. No, porque estamos luchando por los derechos humanos de todos. O sea, sí nos La centramos... dignidad humana. Exactamente, sí nos centramos, por supuesto, en las diferencias desiguales entre hombres y mujeres, pero incluso hoy el ser mujer tiene muchas formas hoy, ¿no? Y hay muchas feministas que radicales que no están queriendo ver cuáles son esas otras formas de ser mujer, ¿no? Como la comunidad trans en algunos lugares del mundo, en donde ellos no son reconocidos como mujeres y entonces si tienen un conflicto de violencia doméstica, pues no pueden acceder a esos recursos públicos destinados para las mujeres que viven esta clase de conflictos, pues, ¿no? Y entonces es como... ¿Cómo entonces nos definimos en este concepto de ser mujer? ¿Qué nos hace ser mujeres? ¿El hecho de tener una vagina y tener un rol, o solamente somos mujeres por tener una vagina, o este sistema efectivamente nos hace jugar un rol también, y ese rol hoy cómo se juega, también en las parejas de lesbianas en donde hay violencia, ¿no? Como hay muchas mujeres que dicen, o muchas feministas que dicen que no se puede juzgar igual, ¿no? Yo no sé, la violencia es la violencia, sí, por supuesto, tiene distintas formas, distintas expresiones esta violencia, pero entonces, ¿cómo seguimos luchando por los derechos de todos, ¿no? ¿Cómo sí diferenciamos para entender? Pero luego, claro, el objetivo siempre va a ser a unir, ¿no? Cómo vamos haciendo, cómo vamos poniendo estas pegatinas, ¿no? Cómo vamos poniendo estas unioncitas dentro de una misma lucha, ¿no? Hoy tendríamos que preguntarnos eso, ¿qué significa ser mujer? Porque hoy no es lo mismo ser mujer que hace 10 años. ¿Sí? Y si queremos transitar a transformar el movimiento para que no nos pase lo que ha pasado en otras olas, ¿no? Sí. Hace 5 años estaba todo muy bien, se fue diluyendo. Exacto. ¿Cómo hacemos que no se diluya, sino más bien se transforme y siga siendo una ola virtuosa en lugar de que se envicie, como ha pasado en otras veces, ¿no? Donde las mujeres decían, hace 10 años, claro, decirte, autoadscribirte como feminista era como de, órale, qué valiente la chava, ¿sabes? Claro. Y hoy todo el mundo, ay, sí, yo soy visto como feminista, negativo. Y es como de, ok. Pero ya los hombres se pelean por ser feministas también. También, luego es como que... está bueno, que se pelee, que está bien, que ellos sí también se necesita ser feministas. También los blancos tendrán que ser antirracistas también. Los blancos, sí, definitivamente. Ya sabes, sí. Está perfecto, que todos se unan a entender las luchas, me parece chingón. Eso no quiere decir que las personas que han sido racializadas tengan el derecho de hablar en primera instancia de su propia situación, porque claro, lo han vivido en carne propia, ¿no? Por eso no quiere decir que tú no puedas apoyar desde afuera, y hay otros países de ejemplo en donde lo podemos ver, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Pues muchas gracias por esta conversación que teníamos que tener, evidentemente, sí, para complementar. Exactamente, tenemos que meternos en problemas en estos temas, sí, tenemos que disentir, tenemos que ponerlos en la mesa, y creo que siempre... desde un lugar de respeto, cariño, de entendimiento por el otro, aunque no estemos de acuerdo al final, no pasa nada, ¿no? Estamos aprendiendo cada vez más a discutir mejor. A dialogar, evidentemente. Gracias, Maya, por haber estado aquí acompañándonos en versión extendida. Feliz de la vida, y no se pierdan este programa de Lado B de versión extendida, por favor. Suscríbanse, denle like y donen dinero. Sí. Por favor. ¿Sale? Claro, es que ella es actriz, o sea, le iba a salir rapidísimo. Corte. Eso está bueno.